Este, Grabar. estás grabando. Bien. Ahí está. Así que, Lavanchi, queda todo con vos. Me Bueno, silencio. vamos a compartir pantalla entonces y vamos a empezar. Bueno, la idea del encuentro de la clase de hoy, bueno, ya lo dijo Eddie, van a tener algunas clases un poco más descansadas que la idea es en realidad eh, todo esto que ha venido hablándonos Eddie, eh, ver cómo se vuelca en el desarrollo de un programa de control en lo cotidiano. Lo que voy a hablarles en realidad es de experiencia laboral de los años que llevo trabajando en salud pública en Río Negro, desde el año 93. Voy a hablar de un poco más atrás, en función de cosas que he leído y que Eddie nos ha contado del inicio del programa desde el año 79. La idea es, aquí está Alexis, admitir. La idea es compartir la experiencia de la intención constante, en esto también eh, Eddie como un poco como el comandante de este programa, siempre quiso que esté presente, es eh, la epidemiología dentro de nuestro trabajo en el programa. Cosa que vamos a ir viendo que no siempre es tan fácil de plasmar en un programa como está en un apunte, en un curso o en un ejercicio. Normalmente es bastante más complicado, pero lo importante es ver cómo, de todas maneras, si bien no se puede volcar normalmente tal cual uno lo puede ver en un apunte o en un curso de INE, este, que son buenos, pero el tema que a veces ahí me parece todo como muy perfecto. Igual sirve porque recuerden que es importante la dosis de sentido común, que en realidad eso viene también a, a suplir a veces eh, no contar de manera tan químicamente pura con todos los elementos en epidemiología. Entonces, ¿cómo comienza un programa de hidatidosis? En realidad, aquí lo que voy a contarles es algo que debería ser el motivo o el inicio, la génesis de cualquier programa. Digamos, un análisis de situación de salud donde eh, se, eh, eh, se descubre, se detecta un problema de salud pública y se lo aborda. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que se tenía una tasa de incidencia inicial en el año 80 de 120 cada 100.000 habitantes, alto, la mortalidad posoperatoria del 8,3%, eh, los costos del sistema de salud, es decir, 30, 50 días de internación de cama, el 13,3% de días de cama quirúrgicos utilizados, el 8% de los egresos de terapia intensiva. eh, Vamos a ver, bueno, si hidatidosis tienen que ver los perros, bueno, a ver los perros qué pasa. Tenemos el 41,5% de tasa de prevalencia de infección de equinococosis en perros. Las pérdidas económicas que sugiere esta enfermedad en el ganado, ¿no? Vísceras decomisadas, pérdidas de producción de lana, leche y carne, que un hígado de un animal que está lleno de quistes indudablemente no hace bien su función, y lo que es la conversión en lana, leche y carne indudablemente se ve muy disminuida. Todo esto concentrado en un área rural que en los años 78, 79, 80, si bien hoy sigue siendo
un sector que no tiene el mismo acceso a, en las zonas urbanas, a servicios, a tecnología, a información, a medios de comunicación, caminos. En aquel entonces era mucho más complicado y afectando al poblador rural con un alto nivel de vulnerabilidad. Entonces, bueno, todo esto que en realidad lo que está mostrando es que, bueno, a ver, tenemos un problema. Es decir, la provincia de Río Negro, desde Salud Pública, tiene un problema, que es la enfermedad hidatídica. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Es decir, acá abajo pongo que todo indica que estamos en presencia de una endemia. Todos los años la misma cantidad de casos, en el mismo lugar, afectando a la misma población. Bueno, está instalado, digamos, ¿no? Entonces, con esto es que se comienza a, a desarrollar o hacer el bosquejo de un programa de control. Que digo debería ser así, porque en realidad sería medio, eh, medio raro hacer al revés, digamos, ¿no? Desarrollar un programa de control para una enfermedad que no tenemos. Parece tonto esto, pero no lo es tanto. Eh, entonces, el programa de control tiene que ir necesariamente de la mano de un monitoreo de este programa, ¿no? Monitoreo y evaluación del mismo, que esto es lo que llamamos vigilancia epidemiológica, que no es otra cosa que la recolección de datos del trabajo en terreno del control, del programa de control, para hacer una evaluación y tomar decisiones. Porque si no, estamos desarrollando un programa de control a ciegas, confiando en que anda bien, en que es bárbaro, que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad no lo sabemos porque no estamos monitoreándolo y no lo estamos evaluando. Entonces, fíjense que nosotros partimos de un estudio epidemiológico que puede ser un estudio descriptivo, ¿sí? Donde hago una exposición de los eh, sanitaria y epidemiológica de la enfermedad. Y este, eh, hago evaluaciones de tasas de prevalencia y de incidencia, y bueno, eso me ayuda a tomar esta decisión, es decir, bueno, hay que establecer un programa de control y de vigilancia. Empecemos por, bueno, a ver qué sabemos entonces de la enfermedad, ¿sí? Hay cosas que ya están estudiadas, ya las sabemos, y una de las cosas que se sabían es, vamos a admitir a Jaime, una de las cosas que se sabían, es cómo es el ciclo de la enfermedad. Rápidamente, no es intención mía que explicar el ciclo, pero tenemos un huésped definitivo, que es el perro, donde está la tenia, está el platelminto, que el Echinococcus granulosus, que en su madurez, su último proglótido, cargado de huevos fértiles, son eliminados al medio ambiente, y aquí entra el huésped intermediario, estamos hablando de un parásito de ciclo indirecto, acá entra el huésped intermediario, en este caso el que mayor relevancia desde lo epidemiológico tiene para nosotros, porque es el que está en realidad presente en lo que es la transmisión de la hidatidosis, que es el ovino. Ingiere estos huevos y desarrolla en sus órganos internos quistes. Estos quistes tienen protoescólices, los quistes fértiles, que esas vísceras, al ser comidas por el huésped definitivo, el perro, vuelve a reiniciar el ciclo, ¿sí? En un perro ya parasitado o en un perro no parasitado. Entonces, esto vuelve. No me olvidé de acá, de nosotros. Nosotros estamos acá al costado del ciclo. Me gusta este esquema porque aparece al costado. Porque en realidad nosotros nos acercamos al ciclo de la enfermedad medio como accidentalmente, pero al mismo tiempo responsables centrales de esta endemia. Aparecemos con la mala suerte que los huevos
del Echinococcus, si son ingeridos por nosotros, causan las mismas patologías que en el huésped intermediario, que en la oveja. También desarrollamos quistes y genera este problema de salud. Y responsables porque en realidad, si el perro vuelve a comer vísceras con quistes, es justamente porque somos nosotros los que se lo estamos dando. Así que, bueno, conocemos el ciclo. ¿Para qué es importante conocer el ciclo? Porque, bueno, empezamos a decir, bueno, a ver, ¿en dónde podemos cortarlo? ¿Qué herramientas tenemos? ¿En dónde podemos actuar? ¿Sí? Porque hay algunos eh, eh, momentos del ciclo en donde la verdad no tenemos cómo intervenir. Entonces, bueno, hasta que aparezca alguna herramienta de cómo intervenir, bueno, dejémoslo, veamos en dónde podemos. Y bueno, lo primero que se vio de que se podía era, bueno, actuemos en el huésped definitivo, que es el perro, desparasitándolo. Ahí podemos cortar. Ahí tenemos una herramienta, que es el antiparasitario, lo tenemos. Podemos llegar a los perros, bueno, ¿de qué manera? Bueno, todo el esquema de atención primaria de salud, este, empecemos a repartir pastillas. Otra como, y bueno, si el perro se infecta comiendo las achuras, bueno, tratemos que no las coma. Bueno, ahí es donde entra la educación sanitaria. Tratemos de contar cómo es esta enfermedad que se desarrolla su ciclo, como para informar al pueblo rural y que no le dé achuras al perro. Cuestión con la cual venimos fracasando con total éxito, porque bueno, nos damos cuenta que por más que hayamos hecho horas y horas y horas de encuentros y de charlas, es lo que indudablemente hoy por hoy sigue manteniendo el ciclo, ¿verdad? Pero bueno, para esto nos sirve el ciclo, ¿no? Para ver dónde podemos nosotros meternos y poder controlar. Aquí tenemos una foto del Echinococcus entre las vellosidades del intestino del perro. Estos son los quistes que se desarrollan en el huésped intermediario. Y algo importante para saber también es que el Echinococcus granuloso también tiene distintas cepas. Esto es importante porque, bueno, depende de la cepa dominante, también se va a explicar el ciclo, cuál es el huésped intermediario relevante, como para ver dónde actuar. Nosotros en Río Negro, la cepa de relevancia desde lo epidemiológico y desde el ciclo en sí es la cepa oveja, es la que tenemos. Se han encontrado también cepa cerdo, cepa bovina, cepa cabra, pero son hallazgos en realidad en lo que es el ciclo y la producción de la enfermedad. La que nos importa es la cepa oveja. Esta foto en realidad, bueno, aquí está todo, ¿eh? Aquí está todo. Digamos, viendo esta foto, eh, es donde tenemos en realidad un poco la historia natural de esta enfermedad en nuestra zona rural, ¿sí? Tenemos un huésped definitivo, que es el perro con su Echinococcus adentro, contaminando todo eh, este medio ambiente, ¿sí? Que está representado aquí, donde tenemos a la oveja que desarrolla sus quistes. Estos quistes, luego, aquí tenemos colgados cueros y demás, son este animal escarneado aquí en este árbol, y sus vísceras son arrojadas al perro, que vuelve a comer estos quistes con protoescólices y vuelve a infectarse. El tema es que este perro contamina todo, sí es verdad, pero también contamina el lugar donde este muchachito que está acá, que es un poco el objetivo de nuestro trabajo, ¿sí? Que está ahí en la puerta de la casa, es el que va a estar jugando en este patio, eh, va a estar jugando con el perro, se va a ensuciar las manos, en esas manos sucias seguramente irán eh, huevos de parásito, se llevará la mano a la boca, se enfermará y desarrollará estos quistes, que son el hallazgo que hoy se está encontrando por ecografía, ¿no? Este es un quiste datídico ecográfico,
que bueno, es lo que se encuentra en el humano. Pero bueno, acá tenemos todo, ¿ven? De alguna manera, aquí es cómo se desarrolla, ¿eh? Pues definitivo, el intermediario, un medio ambiente. Esto después lo vamos a retomar cuando veamos lo que es el concepto de abordaje de una salud. Y aquí el objeto de nuestro trabajo, que es, bueno, que no se nos enferme la gente, ¿verdad? También, ¿para qué nos sirve epidemiología sobre la descriptiva? Para ver, bueno, dónde tenemos el problema, ¿sí? Porque ahí voy a poner los recursos. ¿A dónde voy a llevar el praziquantel? ¿Lo voy a llevar a Cipolletti, Roca, Regina? Sí, sí, ahí no tengo los casos, no tengo los perros parasitados. ¿Dónde están? Y están acá, están en nuestra área rural, en lo que conocemos genéricamente como nuestra línea sur, ¿sí? Que aquí voy a incluir también al Cuy, que es donde yo voy, pero el Cuy queda, este departamento del Cuy queda un poco como al costado de lo que es la línea, pero también es exactamente igual como ecotopo al resto del área rural. Pero bueno, es acá donde lo tenemos. Entonces, es ahí donde hay que poner los recursos. Para eso también nos sirven los estudios epidemiológicos. Quiero hacerles un poco una historia, una línea de tiempo a lo largo de estos 40 años, para ir contando más o menos cómo se fue desarrollando. Ustedes van a ver acá cómo, en realidad, una misma tarea se va haciendo con herramientas distintas, ¿sí? En un principio, para ver cómo estaba la tasa de prevalencia de infección en perros, usamos el test de arecolina, que es un purgante, se le daba al perro, el perro bosteaba y veíamos ahí si había o no había parásitos. Entonces, de esa manera hacíamos concentraciones de perros, se veían cuáles eran los positivos, ¿sí? Total sobre, positivo sobre el total de perros estudiados, sacábamos las tasas de prevalencia de infección en perros. Que recuerdo al principio eh, de este encuentro habíamos visto que era de 41,5%. ¿Sí? Este, Esto, bueno, nos cuenta Eddie que al principio no hacía falta ni recoger la materia fecal, se veía como coco rallado directamente arriba de la materia fecal de algunos perros. Era muchísimo. Y comienza con eso en el 79. Entonces, justamente de esa evaluación se empieza la desparasitación con praziquantel, como tenicida, y empiezan los catastros en chicos, es decir, a ver el diagnóstico precoz en chicos para ver las tasas de prevalencia en las personas. Pues decimos, bueno, desparasitamos los perros a ver qué efecto tiene, sepamos a ver cuántos enfermos vamos teniendo, a ver si van bajando, van subiendo, quedan igual. Y se usaba el DD5, que es el arco 5. Es un método serológico donde, bueno, eh, para decir algo es un método de una gran especificidad, digamos, si da positivo es 100% seguro, pero no siempre los negativos eran tan negativos. En el 84, como una cuestión, este, digamos, de experimentar otra forma de diagnóstico, se hace la primera encuesta ultrasonográfica con ecógrafo en la línea sur. ¿Sí? Ahí creo que lo voy a nombrar a Bernardo Frieder, que fue el ecografista que junto con él y equipos de salud salieron a hacer las primeras ecografías en los pobladores rurales. Bueno, esto en realidad fue el puntapié inicial de otra decisión posterior, porque toda esta información se cuidó, se guardó, porque había muchos que bueno, obviamente aquí se encontraron quistes de distinto tipo, quistes calcificados, quistes fértiles, hialinos, quistes eh, multiloculares, digamos, de todo. El tema es que después con el tiempo, estas mismas personas se les volvía a hacer ecografías y ahí es donde se encuentra que el, eh, el comportamiento del parásito en esos quistes, algunos quistes desaparecían, otros estaban iguales, otros se calcificaban, otros se habían aumentado, lo habían operado.
Pero bueno, fue la primera experiencia de ecografía. En el 88 se comienzan en las personas la serología con ELISA, que era un pinchacito en el dedo de los chicos, se tomaba en un papelito una cierta cantidad de sangre, se llenaba un redondelito, y con eso me acuerdo que se hacían hidatidosis y Chagas. Eh, el diagnóstico serológico siguió hasta el año 97, ¿sí? En el año 92 empieza a utilizarse el albendazol en humanos. Esto es algo que de alguna manera hace que la hidatidosis deje de ser una enfermedad eminentemente quirúrgica. Todo quiste que se encontraba iba a cirugía. Se empieza a ver que los tratamientos con albendazol son eficaces. En el 97 termina el uso de la serología. eh, no se hace más el test de ELISA, y empiezan los catastros ecográficos en chicos. Que esto consiste en, y que se sigue haciendo hoy por hoy, se pasan a todos los chicos en edad escolar por el ecógrafo, ¿sí? Todos los años se hace el monitoreo de la población escolar, ¿sí? Esto permite que todos los años se saquen lo que son las tasas de prevalencia en chicos, este, y nos va dando, bueno, eso es vigilancia epidemiológica, ¿no? Digamos, estamos viendo, a ver, en el huésped que no queremos que tenga quiste, que son las personas, cómo va desarrollándose la enfermedad. En el 2005 dejamos de usar la arecolina en perros, entre otras cosas porque era muy difícil usar arecolina, encontrar arecolina, ya no se conseguía. Y empieza a utilizar otro método de diagnóstico de vigilancia en perros, que es el CoproELISA, que es el coproantígeno, que es juntar materia fecal directamente del campo y analizada por el método de ELISA y confirmación por Western blot. En perros. Ahí no diagnosticábamos perro parasitado, sino predio infectado. También sirve para ver vigilancia epidemiológica en el huésped definitivo, en perros, para ver, eso nos va a servir para ver cómo nos sirve, así como sirvió la arecolina, para ver si vamos bien o no con lo que es las acciones sobre el huésped definitivo, sobre el perro. En el 2009 la herramienta que antes no teníamos, que era en el ciclo cómo intervenir en el huésped intermediario, en la oveja, aparece, introducimos el uso de la vacuna, el EG95, en algunas áreas rurales. Empieza como un trabajo de investigación, como una prueba, digamos, a ver cómo resulta un estudio. Y en el 2009 comienza hasta la fecha. Bueno, ya estamos preparando la campaña de vacunación para este diciembre y enero. Ahí sí podemos intervenir, y de hecho, bueno, después vamos a ver cómo estos estudios, estudio base, estudio impacto, permite ver la efectividad de la vacuna en el huésped intermediario sobre todo. Y bueno, lo que es vigilancia en perros se continuó con el CoproELISA, pero bueno, ahora se está viendo a ver de cambiarlo porque un poco un tanto complejo este método, es difícil, no se encuentra muy bien quién lo hace, y una serie de complicaciones que bueno, va a hacer que en algún momento ya se está viendo de buscar otro método de vigilancia en perros, ¿sí? Obviamente sigue la vacunación en corderos y las encuestas ecográficas, cursos paramédicos en las personas. Ahí tenemos en los tres integrantes de nuestro ciclo: huésped definitivo, perro, el huésped intermediario, la vacuna, y las ecografías en los chicos. Entonces, fíjense, en el control utilizamos la desparasitación sistemática cada 45-60 días, educación sanitaria y vacunación en huésped intermediario. Esas son las acciones de control, ¿sí? Ahora, los mecanismos de vigilancia epidemiológica sobre estas acciones que tenemos: el huésped definitivo, en un momento fue la arecolina, después el coprantígeno PCR, y ahora veremos que el método, se está viendo un método a desarrollar
que es el LAM, que bueno, se verá de implementarlo, pero eso es definitivo. Vigilancia y huésped intermediario, bueno, utilizamos el matadero, hallazgo de matadero, inspección de vísceras, serología también en el ganado, eh, como para ver cómo se está trabajando en el huésped intermediario. Quizás, haciendo un poco de autocrítica, es donde más cuesta hacer vigilancia. No siempre es fácil en el matadero. Primero que hay algunos mataderos que cierran, otros que abren, ver que te llamen y te avisen, va a entrar una tropa de las zonas endémicas, como para ir por ahí, qué sé yo, en el trabajo la tropa pasó, las vísceras se decomisaron, se destruyeron y listo. Este, y en el humano, bueno, en principio el arco 5, ELISA, y ahora lo que se usa es la ecografía. Eh, Vamos a empezar a ver José, también esto, perdón. ¿puedo hacer una preguntita? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, cómo no. ¿Quién es? Alexis, Hola, Alexis, ¿cómo andas? ¿todo bien? Decime. El copro ELISA que comentaste respecto a los perros, como para tener la casuística en determinadas zonas, Sí. tiene que tener la toma de muestra de esa materia fecal, tiene que ser en el momento, o sea, veo que el perro está defecando, voy y la junto automáticamente. Excelente pregunta, Alexis. Ya te la contesto. Muy buena pregunta. Porque por ahí, la idea por ahí no es contar cada técnica, pero está bien la pregunta, porque con la arecolina hacíamos las concentraciones y se hacía sobre materia fecal fresca. ¿Sí? En este caso, el coprantige lo que nos permitía, no necesariamente tiene que ser fresca la materia fecal. Cuanto más fresca, mejor. Pero en realidad hemos tomado materia fecal seca del campo, que vaya a saber cuándo es que fue que el perro defecó eh, y ha servido. Lo único que hay que tratar de evitar es ¿viste? Esa materia fecal blanca, recalcinada que se encuentra, eso no. Pero la materia fecal de un color normal, eh, este, y que guarda su forma, digamos, se puede tomar. Es una de las, por ahí, de las ventajas que que tenía el coprantígeno, que te permitía ir y buscar alrededor de la vivienda, ver dónde era que bosteaba el perro, encontrabas y levantabas. No necesariamente tenía que estar el perro, ni siquiera tenía que estar el perro. Entonces, ¿eso qué nos permitía? Cambia en realidad la interpretación del método, porque antes decíamos perro infectado, ¿sí? Es decir, guardián dio positivo. Acá decimos el campo de Ochoa dio una o dos muestras de coprantígeno positivas, ¿sí? Eh, entonces, esa es la ventaja que tenía, ¿no? Eh, Gracias, José. Dale, bárbaro. Bien. En lo que es, ¿en qué nos puede ayudar la epidemiología en esto, ¿no? Eh, ¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos puede aportar? Bueno, allá por el año 2002 se hizo un primer estudio de casos y controles. ¿Sí? Interesante, creo que fue en Jacobasi, yo no sé si en alguna localidad más, se realiza un estudio de casos y controles, y se analizan estos, y yo puse algunos factores de riesgo con los odds ratio que arrojaron en su momento en ese estudio, en esa localidad y en ese momento, que, fíjense, arrojaron como factores de riesgo tener más de 3 perros, es decir, tener muchos perros, era un factor de riesgo muy importante. El perro que come vísceras, vivir en el campo, sobre todo por los primeros 5 años de vida, que el padre del chico trabaje con ovejas. Eh, Tenemos en el chico porque en realidad es donde uno suponemos que es el momento en la vida de mayor riesgo de infección, ¿no? Faena domiciliaria de ovinos, sí, se le preguntaba, ¿se faenan en tu casa? Sí, otros casos en la familia también. Acá no lo había puesto, pero no sé por qué se me pasó, pero dio como factor de protección, por ejemplo,
es decir, el ratio menos de 1, el tener acceso a agua potable y la visita del agente sanitario. Bueno, esto como primera cosa. En realidad, fíjense que acá ya está como dando una, un pantallazo de, bueno, cuáles son los factores de riesgo de nuestra población en relación a la hidatidosis, ¿no? Entonces, esto también genera que, esto genera que cuando tenemos, por ejemplo, me aparece en la ciudad un caso de hidatidosis, ¿sí? ¿Qué le preguntamos? ¿Vos viviste de chico en el campo? Fíjense, son estos factores de riesgo, ¿no? Para eso nos sirvió en ese estudio epidemiológico, para hacer una ficha epidemiológica acorde a nuestra realidad. Y decía el tema de la verdura, y claro, sí, el paisano nuestro casi ni come verdura, ¿no? Por ahí, como factor de riesgo más presente es esto. ¿Dónde vivió los primeros años de su vida? ¿Sí? ¿Tenía muchos perros de chico? ¿En tu casa había muchos perros? ¿Se faenaba en tu casa? ¿Había otros casos? O también otra, a ver, no, yo soy de, qué sé yo soy de Allen. Entonces la pregunta por ahí iba, ¿tenías parientes en las zonas rurales? ¿Ibas mucho a visitarlos? Sí, sí, todos los veranos nos íbamos a visitar. Bueno, ¿ven? Entonces, en realidad, después nos sirve para hacer una ficha epidemiológica, este estudio de casos y controles, que nos sirva, ¿sí? Después, algunos años después, aparece el proyecto Peritas. Acá hay un trabajo excelente hecho por eh, eh, Guillermo Mujica y Eli. Y este proyecto Peritas tenía como un objetivo, estudios epidemiológicos hechos con apoyo exterior y equipos de salud locales nuestros. Que el objetivo, como dice aquí, lo voy a leer, es mejorar la comprensión de la epidemiología de la enfermedad en el área de trabajo, ¿eh? Por medio de la investigación de la prevalencia de quinococosis abdominal, identificación de factores de riesgo que puedan actuar manteniendo la transmisión al perro y al hombre. Es decir, conocer mejor la enfermedad. Cuanto más la conocemos, mejor, eh, mejores acciones de control vamos a poder llevar a cabo. Entonces, ¿esto en qué consistía? En encuestas ultrasonográficas y de datos epidemiológicos, y se realizó en estas localidades de nuestra línea sur. Resultados. Interesantes resultados. A ver, si me aparece la diapo siguiente, voy a ser feliz. No. ¿Qué me pasó acá? Aquí está. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo identificados? Vivir en área rural, bueno, acá identifica como de Río Chico, pero fíjense ustedes, el vivir en área rural me da un ratio de 9,4, ¿no? Con un intervalo de confianza, digamos, lejos del 1, y bueno, y el valor P que ni existe, se me va muy a la derecha. Tener trabajo rural, haber visitado algún área rural con frecuencia, es lo que hablábamos antes, tener animales en el trabajo, vivir en la localidad hace más de 10 años, tener animales, oveja, cabra, cerdo, digamos, bien en un campo que tenga animales, tener huerta, tocar perros frecuentemente. Como vemos, en realidad aparecen algunos más, otros no, pero nos vamos armando de alguna manera la idea de una enfermedad que tiene que ver con área rural, tiene que ver con la infancia, tiene que ver con los primeros años de vida, tiene que ver con los perros, tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con prácticas comunes, que es, por ejemplo, la faena domiciliaria, ¿sí? Las conclusiones aquí que han sacado de este trabajo es una prevalencia global y menor de 15 años que se mantiene alrededor del 4% y el 1% respectivamente. Esto comparado con
estudios anteriores. El número de casos en menores de 15 años fue bajo. Factores de riesgo identificados sugieren que la infección se relaciona con hábitos rurales, ¿sí? Mayor prevalencia en áreas rurales que en áreas urbanas, fíjense la diferencia, con un valor P muy significativo. Y bueno, la identificación de estas, acá dice de estas fuentes de infección puede permitir la adaptación, acá se me va un poco pero la adaptación de las acciones de control, ¿sí? Entonces, empezamos a tener conclusiones. El ciclo se mantiene por hábitos nuestros, ¿sí? Acá está la casa, una vivienda rural típica, donde se faena, y aquí está nuestro amigo presente diciendo yo vengo a reclamar lo mío. Faena, el perro al lado, hábito rural. ¿Eh? Y esta es otra cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Que en realidad hay una relación con condiciones socioeconómicas bajas, analfabetismo, marginación, nada, una sociedad que se olvida de personas. Y ahí es donde, en realidad, es donde más trabajo hay, ¿sí? Porque, y bueno, es clarísimo, porque es donde menos llega la información, donde es difícil a veces, inclusive hasta llegar. Y yo digo, a estos lugares, a veces lo hablamos con nuestro equipo de trabajo, donde yo por ahí a veces les digo, miren, ¿saben qué? Acá, si no venimos nosotros, no viene nadie. Nadie viene. Así que es como una responsabilidad extra que tenemos en el trabajo, saber que en realidad somos por ahí el sistema de salud pública, el único que llega, ¿sí? Este es un poblador de Anecón, que una vuelta fuimos, tenía ovejas, después fuimos, no tenía más, y un día nos enteramos que bueno, el hombre había fallecido. Tenemos en nuestras áreas rurales dos situaciones. Una, los grandes establecimientos. No sé, creo que esta es una foto de estancia de Benetton, ¿sí? Ven todas las ovejitas lindas, divinas, todas parecen con peinadas con raya al medio. Y acá, que son, bueno, los establecimientos en los cuales ponemos el foco, ¿no? Que son establecimientos con economía de subsistencia, y donde todas estos factores de riesgo están presentes casi todos. Esta es una camioneta nuestra de salud ambiental, y este es uno de estos establecimientos rurales que, fíjense la poca cantidad de animales que hay. Entonces, vamos a hablar del programa de control. En un principio, entonces, habíamos dicho que era desparasitación de perros con praziquantel. Aquí vemos un agente sanitario, creo que esto es en Río Chico, donde la costumbre de este agente sanitario era con un palito con paté y el comprimido, a los perros ni había que llamarlos, ella llegaba y iba desparasitando perros en boca. Este trabajo es y sigue siendo, y fue primordial en el programa, porque el agente sanitario es quien de alguna manera ha sostenido en las áreas rurales la desparasitación constante. Aquí también la desparasitación con la toma de datos. Siempre hay planillas donde se asienta. No es cuestión de entregar pastillas y nada más, sino te entrego cuántos perros hay, cuántas pastillas se le dio, qué día, qué lugar, nombre del dueño. Siempre hay que recoger datos porque si no, esa acción en realidad después no la puedo evaluar. ¿Por qué cada 45 días? Y porque en realidad el periodo prepatente del Echinococcus es de casi 60 días, es decir, de huevo a Echinococcus maduro, que en su último proglote tiene huevos fértiles. Puede ser un poco menos, 50 días, 60 días. Entonces, la idea de desparasitar cada 45 días es que no alcance la madurez sexual y no elimine huevos al medio ambiente. Bueno, esta es una idea, ven que esto es
muy teórico, ¿no? Hasta reemplazar la más ovina infectada, que sería 8 o 10 años más o menos. Esto, a ver, si uno se lo pone a pensar, dice, claro, si yo desparasito a todos los perros, esos perros no van a tener parásitos, no van a eliminar huevos de Echinococcus al medio ambiente, entonces no se me van a infectar nuevas ovejas, corderos, ni nuevos capones, ni nuevas ovejas, y en un momento todas las infectadas se van a morir todas y todas las que voy a tener van a estar todas libres de quistes, entonces no va a haber más quistes que van a infectar más perros. Está bárbaro eso, pero la verdad es que no sucede. Aparece en un momento en nuestra vida la vacuna, que la verdad que fue algo muy bueno, porque esta vacuna en realidad, primero, fue un revulsivo, ¿no? Nos trajo algo novedoso que nos entusiasmó mucho a todos, nos volvió a lanzar a las áreas rurales fuertemente. La verdad que fue una maravilla desde donde se lo mira. Aparte que en realidad tuvo efecto, después lo vamos a ver, en la interrupción del ciclo. En realidad lo que ha hecho nos dio, la verdad que nuevos ánimos a todos. Y también al poblador donde íbamos se generó también un ida y vuelta muy interesante y para rescatar, ¿sí? Eh, entonces, ahí teníamos la nueva herramienta que nos permite actuar sobre los intermediarios. Rápidamente explicar en qué consiste, ¿sí? Bueno, la vacuna, aquí tenemos, este frasquito es el que nos proveía Marshall, que era de alguna manera uno de los inventores desarrolladores de la vacuna, que nos proveía, además vino muchas veces a las campañas de vacunación, y esto es un laboratorio que es el que hoy por hoy nos provee. Pero, ¿cómo es el asunto? El asunto es lo siguiente. Una primera dosis, son 3 dosis, ¿sí? 30, 60 y refuerzo al año. El tema de la primera dosis, la idea es que la reciba antes que empieza a mordisquear pasto, porque ahí es donde empieza a levantar huevos de Echinococcus. Es decir, a los 30, un refuerzo al mes, es decir, vamos en diciembre, donde ya, digamos, los corderos eventualmente casi están próximos al destete. Al mes volvemos en enero, ¿sí? Y al año. Y en realidad ahí se ha hecho un estudio que ya habría levantado inmunidad como para estar protegido el resto de su vida productiva en el campo, que más o menos se la puede tener en 5 o 6 años a campo. La vacuna G95, bueno, hay una alternativa con refuerzos anuales, seguir, dar ovejas preñadas, pero en realidad todo esto es un movimiento enorme, y una de las cosas que tenemos que ver, a ver si esto, bueno, en vez de usarlo en algunos lugares, que ahora vamos a ver, voy a mostrar un mapa, a ver cómo se puede hacer de manera masiva. Sí, bueno, esa es otra historia. Nosotros demostramos que esto funciona. Bueno, a ver, entonces ahora cómo se puede llevar a todos los rodeos de la provincia. Bueno, esto yo ya se lo dije. Es una provista por la Universidad de Melbourne, o el vacuna Provinia, que es el Tecnovac. Es una vacuna recombinante. Bueno, esto ya es más cuestión de... viene con un reconstituyente, una solución donde lo reconstituimos en el momento y se aplica. Bueno, esta es una foto, acá está mi compañero de trabajo, Daniel Araya, que es el primer cordero vacunado de la provincia, es una foto emblemática. En realidad es en los pequeños productores, son nuestros pobladores que no tienen miles y miles de cabezas de ganado, sino apenas cientos, y es donde nosotros más trabajamos. Aquí tenemos nuestras áreas de vacuna. En un primer momento se hicieron áreas de vacuna
y áreas sin vacuna, no áreas testigo. Como áreas de vacuna tenemos, bueno, Anecón Grande, Mamuelchoique, Río Chico, Nahuelpan. Esas son las áreas donde hace más de 10 años se va todos los eneros, diciembre y enero, se va a vacunar, ¿sí? A los 30 días, a los 60 y al año. ¿Qué dio como resultado? Bueno, esto es otro estudio, ¿eh? Esto es otro estudio que permite llegar a conclusiones también, ¿sí? Fíjense, se ha hecho un estudio base, donde se ha hecho por paraje y un total, y un estudio de impacto. Es decir, cuando arrancamos como estábamos, y después de 10 años, no, 8 años, perdón, después de 8 años, cómo estamos. Y se sacan conclusiones. En realidad, acá lo que quiero mostrarles es, bueno, cómo tenemos los valores P, ¿sí? Fíjense acá, bueno, en el total, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? El estudio base y el estudio de impacto, fíjense el valor P, me está dando, en el caso de ovejas positivas por necropsia, en el caso de productores con ovejas infectadas, me está dando que es muy significativo. Fíjense un valor P sensiblemente menor a 0,05. Fíjense, por ejemplo, que acá en el área de Anecón Grande, 0,004, 0,02, 0,04. Acá es donde empezamos con los problemas, porque esto es en el huésped intermediario. En el huésped definitivo, ¿qué es lo que nos pasó? Y nos dimos cuenta que en realidad, bueno, salvo por coproelisa, que dio 0,04, no fue significativo en el huésped definitivo, ¿sí? Entonces, bueno, pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Es un muy buen dato, ese. En realidad no es decir, que macana, no funciona, que yo, no, es un dato, porque algo está pasando, digamos, es decir, está teniendo un fuerte impacto en el huésped intermediario, pero no se vio traducido todavía en el huésped definitivo, ¿sí? Bueno, fuerte disminución de oferta de quistes a los perros. Esto indudablemente al actuar fuertemente sobre el huésped intermediario, los perros tendrían que tener muchos menos quistes para comer. El tema es que, bueno, aquí va toda una discusión, digamos, siguen comiendo, indudablemente. ¿De dónde? ¿Serán de ovejas de otros lados, que ingresan de otro lado? ¿Hay alguno que incorpora durante el año a su campo animales comprados de zonas sin vacuna? Entonces ahí tenemos, bueno, nos pasó, esto lo cuento como una anécdota, en un momento fuimos con una del laboratorista del Instituto Malbrán, que de alguna manera se ha hecho como un laboratorio a campo, y en la zona de Río Chico trajimos un montón de vísceras, y en un hígado que parecía que nunca jamás había visto ni siquiera el frasquito de reojo de la vacuna, llena de quistes. Y bueno, fue toda una cuestión, ¿no? Porque todos en el mismo momento, esa vez había venido Marshall, el que creó la vacuna, y lo miraba como con mucha desconfianza, diciendo, no puede ser. Decía. Y nosotros mirándolo diciendo, pero acá están, bueno, ¿qué es lo que pasó? En realidad eso nos sirvió como para ver que, bueno, esa es una posibilidad. Tenía caravana amarilla, sí, pero tenía caravana amarilla, pero era otra caravana amarilla, no era la que habíamos puesto nosotros, y era de otro lado, tenía un número, entonces hubo que volver al campo, ¿sí? a buscar esa oreja, y decir, bueno, indudablemente, bueno, la explicación es esta, ¿no? Todas las otras vísceras estaban todas limpias, esta no, pero esta no, porque justamente por eso. Y bueno, el tema es que todos sabemos que el fuerte potencial biótico que tiene el Echinococcus, que un solo quiste fértil en realidad puede armar un desastre en un lugar. Entonces, bueno, ¿qué es eso? Es que algunos animales sin vacunar nos quedan, otros
vienen de otros lados. ¿Todavía hay que esperar más tiempo para que impacten los perros? Bueno, son todas preguntas que se pueden hacer. Hay mucho con chivas, empezamos a investigar las chivas. A ver, en realidad es por culpa de quistes en chivas. Bueno, estamos viendo que no lo estaría explicando, pero bueno, son todas preguntas, ¿no? Obviamente, bueno, acá, necesidad de ajustar la desparasitación de perros en paralelo, ¿no? Digamos, fíjense cómo esto en realidad sirve para decir, bueno, a ver, tenemos que ponernos más las pilas, buscar alguna forma de estrategia de desparasitación. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer de alguna de las desparasitaciones, en vez de darle la pastilla al podador para que el podador se la dé, hagámosla nosotros en boca. Aquí tenemos, bueno, algunas de las acciones de investigación, porque esto en realidad, fíjense que todo esto es parte de un trabajo de investigación. La importancia de la investigación, porque en realidad de la investigación surgen después acciones que se hacen directamente en el programa de control. No es que la investigación es una tilinguería de un grupo de tipos que no tienen nada que hacer, quieren... No, en realidad se generan datos y conclusiones que después son importantes en un programa de control. ¿Sí? ¿Cómo vigilamos el impacto? Bueno, control. Praziquantel, vacuna. Vacuna todavía no masivo, pero sí se vio, como hemos visto en ese cuadro, que tiene impacto sobre el huésped intermediario y estaría disminuyendo la oferta de quistes. Y el praziquantel que sigue siendo el pilar del programa de control. Que quiero decir algo respecto a la desparasitación, algo muy importante. Si en realidad el programa de hidatidosis es un programa que la verdad que nos llena de orgullo a todos, porque es un programa que mostró a lo largo de los años que ha sido capaz de ir disminuyendo los índices y demostrar resultados. Y en realidad hay algo que es uno de los motivos que explica esto, y es que el programa en realidad nunca jamás se cayó. ¿Sí? Siempre hubo programa de hidatidosis. Siempre hubo. Siempre hubo, algunas veces por ahí tardaba un poquitito en llegar el praziquantel, pero siempre hubo praziquantel. Y siempre hubieron agentes de salud, sobre todo agentes sanitarios, que tomaban la desparasitación de los perros como una cuestión casi religiosa. ¿Sí? Es más, se les iba acabando el praziquantel y enseguida nos empezaban a taladrar, se me está acabando, necesito praziquantel, ¿sí? Como una de las acciones importantísimas, ¿sí? Y medulares de su trabajo. Entonces, eso, el que haya sido ininterrumpidamente, es uno de los quizás factores más importantes del éxito del programa. Nunca se discontinuó, ¿sí? Y eso es muy importante, porque en realidad ya vemos que esta enfermedad, cuando uno le levanta el pie de la cabeza, enseguida resucita y empieza de nuevo a aparecer casos y demás. En algún momento, en algún paraje, pasó que por cuestiones, bueno, la provincia, como todas las provincias y el país entero, ha tenido momentos de fuertes crisis, donde por ahí no había vehículos, no había combustible para los vehículos para hacer las rondas sanitarias, distintas cuestiones que hacían que por ahí en algunos lugares esta cobertura de atención primaria de salud, junto con que lleva al antiparasitario, por ahí se discontinuaba y enseguida empezaban a ver algún casito por acá, un caso por acá, otro allá. Y bueno, en realidad tiene que ver también con esto. Entonces, pero en realidad, en general, el programa siempre se mantuvo activo, ¿sí? Y continuo. La vigilancia del impacto, es decir, la vigilancia del programa, ¿sí? A ver cómo impactan estas acciones. Bueno, la arecolina, ¿sí? Les había hablado de la arecolina, el purgante, fíjense, acá hay también un compañero que le está dando, creo que es Gabriel, que le está dando la arecolina al perro. Se espera que el perro defeque y después se evaluaba en una bandeja de fondo oscuro.
perro positivo, perro negativo. Esto se dejó de usar, ya lo he dicho, en el año 2003, y aquí aparece, acá tenemos otra compañía de trabajo, Marcela, que juntando materia fecal directamente del campo. Como ven acá, no hace falta que esté el perro, no hace falta que sea fresco, como muy buena la pregunta de Alexis, que permitió, digamos, aclarar este punto. En el huésped intermediario, la serología en corderos. ¿Por qué en corderos? Sí, si yo tengo corderos infectados, el cordero lo tomamos hasta los 6 meses de vida, 8. Bueno, pero son los primeros 6 meses de vida. Si tengo un cordero que ya tuvo contacto con el parásito, es que tengo una infestación muy reciente. Una oveja de 5 años, yo vaya a saber cuándo se infectó. Ese quiste de cuándo fue dentro de 5 años. Pero un cordero me da idea de infecciones recientes. Entonces, uno puede evaluar también, por lo menos ese medio ambiente. Me da una idea de ese área, cómo está funcionando o no funcionando el programa de control. Fíjense en prevención primaria. Aquí vamos, ¿para qué sirven los datos? En realidad, ¿no? Si uno hace estos cuadros, uno empieza a ver, ¿sí? La importancia de hacer vigilancia y de recopilar datos, porque permite hacer estas cosas. Pues si no, estamos 40 años dándole pastilla a un perro y no sabemos si funciona o no funciona. Entonces, aquí, por ejemplo, el test de arecolina está en negro. Arrancamos de 41,5. Fíjense cómo rápidamente, bueno, esto es bastante lógico, ¿no? Rápidamente me baja 4,5. Una campaña masiva de desparasitación, ¿sí? Posteriormente se hace otro test de arecolina, ¿sí? 1 año, 2 años después, 3 años después, y si la desparasitación fue buena, los índices bajan drásticamente. Ahora, fíjense que en realidad después tenemos 3,6, 4,8, esta última que se hizo en realidad en un área bastante reducida, pero 4,5. Fíjese como que parece como que llegamos a un piso endémico nuevo, ¿no? Y donde cuesta, digamos, perforar ese piso para seguir bajando los índices. Pero bueno, se ve que en realidad en el huésped definitivo la presión de desparasitación mantiene en estos niveles la infección en perros. En el 2005 me aparece el coproantígeno, donde, bueno, en realidad acá dice, ¿qué pasó acá? Bueno, no, lo que pasó es que estoy usando otro método diagnóstico. No puedo comparar los métodos de diagnóstico, es como comparar heladera con melones, no tiene nada que ver. Es otro método diagnóstico, con otra sensibilidad. La forma, fíjense que ahí, qué sé yo, en las playas de Arecolina, en realidad, se evaluaban los perros que los dueños querían traer, no íbamos a buscarlos, ¿sí? Se evaluaba la cantidad de perros que llegaban, por ahí, qué sé yo, evaluaba 20 perros, como por ahí, como una vez me pasó, que eran 65 perros, o 70 perros llegamos una vez, ¿sí? Y depende del ojo del operador. El coproantígeno es un método ya que se hace en laboratorio, como más específico y mucho más sensible, obviamente. Entonces, bueno, me sube a 14. Pero fíjense cómo en realidad el programa sigue funcionando, me baja a 12,1, me baja a 7,8. Digamos, yo voy viendo una tendencia a la baja. Entonces digo, bueno, sigamos con la presión de desparasitación porque vamos bajando. Lentamente, pero vamos bajando. Bueno, esto de necropsia en realidad, bueno, 56,3, 21,1. Esto tiene que ver en realidad con un estudio que se ha hecho, en realidad con una muestra poblacional chica, pero bueno, da una idea. Esto es el impacto que tuvo en las zonas de vacuna. Pero bueno, porque en realidad hay una acción que dio su resultado, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos, ¿ven cómo sirve para esto? Para ver que, bueno, funciona, ¿sí? Si yo acá, por ejemplo, 41,5 me dio, entro a dar pastilla, y llego al año 2000 y no hice vigilancia en perro, y yo qué sé, si estuve haciéndolo bien, si lo estuve haciendo mal, ¿sí?
Y aparte, bueno, esto de no poder bajarlo más hace muchas preguntas. Es decir, el poblador le dará la pastilla, no se la dará la pastilla, se olvidará, no se olvidará. Se la da, pensó que la tragó y el perro que bicho agarró cuando me di vuelta, escupió la pastilla. Es un montón de cosas a tener en cuenta que, bueno, uno se las pregunta, ¿no? Macarena entra. Entonces, bueno, ven, aquí tenemos estas acciones. En las personas, ¿qué hacemos en las personas? ¿Cómo hacemos esta vigilancia y el impacto en las personas? En realidad, el diagnóstico serológico en las personas, la idea es buscar los casos no sintomáticos para tratar, como quien dice, para agarrar a tiempo, para prevenir, para ser oportunos. Sirve para eso. La serología también sirve para confirmar casos sintomáticos, es decir, viene alguien con sintomatología, por ahí, dolor hepático, hinchado con costado, bueno, o con tos seca y demás, sirve para confirmar casos sintomáticos. Pero bueno, esta serología tenía baja sensibilidad, por ejemplo, en quistes pequeños y quistes pulmonares. Toda método de vigilancia y método diagnóstico tiene por su lado flaco, ¿no? Bueno, este es el arco 5, que bueno, ya no se utiliza más. El test de Lisa Westerblot, ¿ven? Un papelito, que el tema era, siempre se renegaba porque decía, hay que llenar un redondelito. El redondelito tiene que estar lleno. Y a veces, por ahí, iban así, como están estos acá ahora, por ejemplo. Y bueno, esto tiene que ver con que la cantidad de sangre que este papel, no otro papel, este papel absorbe en esta superficie es una cierta cantidad. Entonces, a partir de eso se puede hacer de 1 en 100, 1 en 200, 1 en 400, esto que estas diluciones, ¿no? En laboratorio. Hasta que llegamos, bueno, a la vez de la actualidad, que son las ecografías. Son ecografías abdominales, considerando que en realidad la relación es de 8-1 en relación a quistes hepáticos con quistes pulmonares. Aunque actualmente estamos en el último curso que se hizo de taller para catastro ecográfico, ya se empezó a ver la necesidad por ahí de ver de alguna forma de hacer búsqueda también de quistes pulmonares, ¿no? Pero bueno, esto también ya empezamos a poner exquisito cuando vemos que ya los problemas de los quistes hepáticos ya los tenemos resueltos, pero en realidad esto permite tener una vigilancia sobre las personas, sobre cómo está el programa de control, cómo está impactando en las personas y de diagnóstico precoz, ¿verdad? Hasta el 79 el diagnóstico clínico iba a cirugía, ¿sí? Y listo. Es decir, se diagnosticaba un quiste hidatídico a alguien, no importa, a ver, iba por otra cosa y decía, uy, pero aparte tenés hidatidosis, iba a cirugía, ¿sí? No había otra, nada, era lo que se hacía, ¿sí? Era lo que se hacía. En realidad, desde la idea era, con los diagnósticos serológicos, el diagnóstico precoz permitía hacer una cirugía temprana y evitar estos quistes enormes, ¿sí? Y bueno, con posoperatorios menos traumáticos, y una recuperación más temprana. Pero seguimos siguiendo con la cirugía. Hasta que desde el año 98 se hace el diagnóstico mediante catastro ecográfico y se ve que con albendazol muchos quistes de determinado tamaño y determinadas características son tratados con albendazol y el quiste desaparece. O por lo menos se muere el quiste, no disminuyendo los riesgos a la salud de la persona. Entonces, bueno, esto hoy por hoy, fíjense que de una enfermedad que era puramente quirúrgica, pasó a ser una enfermedad que por ahí es manejada bastante por los médicos generalistas y por la atención primaria. Es decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Le hicimos la ecografía,
¿qué quiste fue? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Es un quiste que es operable? ¿Es un quiste que no es operable? Vamos a tratarlo, vamos a seguirlo. Digamos, la decisión ya no es solamente de cirujano, sino que hay como un equipo médico donde hay generalistas, cirujanos, que toman decisiones sobre cada caso, ¿verdad? Y a partir de eso se vio que, bueno, a ver, si este es el método que vamos a utilizar, si este es el método que vamos a utilizar, en realidad tenemos dos problemas. Uno es que no hay tantos ecógrafos, pero eso, bueno, se pudo comprar en los primeros momentos. Ahora hay ecógrafos por todos lados. Pero en su momento se pudo comprar desde el programa de hidatidosis un ecógrafo, que me acuerdo que el ecógrafo viajaba en los micros para un lado y para el otro para hacer los catastros ecográficos en los chicos. Y eh, era la poca cantidad de ecógrafos. En un momento había creo que 2 ecógrafos nada más, hubo un tercero y bueno. Y la otra es gente entrenada para esto. Bueno, entonces, eso se resolvió de qué manera. Lo otro era, bueno, tratando de que compren más ecógrafos, y aparte algunos ecógrafos portátiles que estaban en hospitales, que permitan sacarlos al exterior del hospital, ¿no? Porque en un principio era pedir un ecógrafo que era portátil, en realidad, que se podía meter una valijita y sacarlo, pero que estaba en un servicio en un hospital. Che, ¿me puedo llevar el ecógrafo para, qué sé yo, no, señor Quinco? Te miraban como si, digo, no, ¿cómo? Bueno, hoy por hoy la cosa ya es distinta, gracias a Dios, y hay ecógrafos que salen a cumplir esto, digamos, ¿no? A hacer catastros ecográficos. Y lo otro, haciendo cursos, haciendo cursos con gente entrenada, gente capaz y excelentes docentes. Aquí tenemos el doctor Mario del Carpio, uno de los padres de todo esto, y que era, bueno, vamos a enseñar, ¿sí? Eh, entonces, eh, la gente del programa que capacitada y experta en lo que es diagnóstico por imágenes, se dictaron estos cursos para, sobre todo en un principio, bueno, que todos los médicos de atención rurales, médicos generalistas, todos hagan, de las áreas rurales, todos hagan este curso. Porque la idea no es diagnosticar, sino, bueno, mira, hay una imagen quística. Bueno, después se va al donde ya los especialistas dicen si es un quiste atípico o no, es otra cosa, ¿no? Pero en un principio eso, es un primer tamizaje donde las imágenes quísticas no pasen de largo. Aquí, bueno, esta prevención secundaria, que es decir, bueno, ya está, pero tratemos que no tenga complicaciones, diagnósticos tempranos, ¿sí? Fíjense, con el arco 5 empezamos con un chico de 6 a 14 años, ¿no? 2,1, 0,4, 0,2. Ven cómo va bajando, se puede hacer un diagnóstico de esto. El ELISA, lo mismo también, 1,7, 1, hasta que vino la ecografía. Bueno, el primer control que se acuerdan que les había dicho en el año 84, pero bueno, 85. Pero en realidad cuando se empieza a instalar como catastros ecográficos a todos los chicos de escolar, fíjense, arrancamos con 1,1, seguimos con 0,3, 0,2, 0,1, cómo va bajando, ¿no? Es decir, podemos evaluar que en la población escolar de 6 a 14 años, recuerden que les he dicho que todos los años, todos los chicos en edad escolar pasan por el ecógrafo, ¿sí? Esta es una de las grandes fortalezas del programa. Y bueno, ven cómo va bajando. Bueno, esto en realidad tiene que ver con la cantidad de casos, lo que es prevención terciaria, bueno, ya directamente con casos y cirugías y demás, que también una tendencia a la baja, ¿no? Incidencia en chicos, 5, 2, hoy por hoy 0,5, ¿sí? Cantidad de casos de 146, el caso cada 100.000 como fue bajando a 15 casos. Bueno, y los días de internación, ¿no? En un principio quistes muy grandes, muchos días de internación, y cómo esto fue bajando.
Esta es una foto que fue sacada de estos cursos de ecografía, donde se entrena a quienes van a ser los futuros ecografistas de los catastros ecográficos. Y aquí yo quiero por ahí hacer algo que por ahí no sé, tiene mucho que ver con la epidemiología, pero tiene que ver con explicar por ahí a veces por qué algo funciona bien. Tiene que ver con que en realidad estos cursos lo que generan es algo que, bueno, nos da un poco de pudor mostrarlo acá, porque en realidad acá están todos mirando el PowerPoint de presentación y con caras de estoy aprendiendo, me están enseñando, pero en realidad siempre en un momento a la noche hay un asado y después música. Y esto genera en realidad un, una cuestión de sentido de pertenencia, una cuestión, una camaradería, hasta una complicidad, digamos, entre todos. Bueno, estamos trabajando en programa de etidosis, ¿no? Y porque aquí nos encontramos cirujanos, médicos generalistas. Ahora, estos cursos los hacen agentes sanitarios, enfermeros, enfermeras. Lo hemos hecho, bueno, todas las residencias de salud pública veterinaria, los veterinarios, lo hemos hecho. Yo hice este curso de ecografía. Es decir, se han multiplicado los efectores y en realidad esto genera un compromiso que es un plus para cualquier programa, ¿sí? Es un plus, ¿sí? Porque cuando están ese plus de compromiso, los resultados son mejores, ¿sí? Y aparte, otra cosa que por ahí no sé si se puede contabilizar, que uno trabaja más contento, trabaja casi, diríamos, como que entre amigos, ¿sí? Y esto también tiene que ver con lo que es el enfoque que hoy está en todos los sistemas de salud, que es el de One Health o una salud, ¿sí? Que bueno, aquí este cuadro en realidad lo estaría explicando. ¿Por qué? Porque los niveles de prevención, fíjense, tenemos el nivel de prevención primaria, que es evitar que se enfermen. Fíjense los actores que hay. El docente, fundamentalmente lo que es educación sanitaria en escuelas. Un docente que le habla a los chicos en el aula es muy importante. Para tenerse responsable, el agente sanitario, que aparte de educación sanitaria desparasita, el médico veterinario, que desparasitamos los perros, hacemos vacunación en las ovejas, vigilancia en perros y en ovejas, educación sanitaria también. El médico, el médico generalista, el primer nivel de atención, educación sanitaria en la comunidad, aparte con la imagen del médico en el área rural como referente. Y en laboratorio lo que es el diagnóstico de infección en perros, en ovejas, en ambiente, que nos permite tomar decisiones también, ver cómo funciona el programa de control. Fíjese que todo esto, ¿sí? La cantidad de gente y lo diverso que es. Acá podemos meter también, si quieren, asistentes sociales, lo que quieran, pero en realidad es multidisciplinario, pluridisciplinario y transversal. La prevención secundaria, el diagnóstico oportuno para evitar complicaciones. Acá tenemos también al docente. Acá es básicamente también lo que es la organización de los catastros ecográficos. Acá tenemos el docente que ayuda en la organización, los veterinarios también ayudamos en la organización, vamos, qué sé yo, hacemos el planillaje, vamos con las camionetas, llevamos el ecógrafo de un lado para el otro. El médico rural, obviamente, y el especialista en realizar estas encuestas. Y el nivel el nivel de prevención terciaria, que elimina a la gente y recupera la salud, donde tenemos el médico generalista con los tratamientos antiparasitarios, con albendazol, y el cirujano. Vemos cómo todo se integra en lo que es el concepto de una salud, ¿sí? Que hace que el abordaje no sea ni puramente veterinario, ni puramente quirúrgico, sino que aquí de alguna manera estamos todos. Y vuelvo a la foto esta, esto es lo que ayuda mucho a eso. Esto es lo que ayuda mucho a eso, a que en realidad esto multidisciplinario haga que todos nos sintamos comprometidos con la marcha de un programa.
A ver, bueno, hasta aquí en realidad es donde intenté explicar cómo podemos aplicar la epidemiología a un programa. Pudimos ver que en muchos casos es sencillo, las cosas cierran bien, es fácil recoger los datos, y en otros no. Pero siempre arroja datos que permite ponerse a pensar, permite poder evaluar. Eh, Recuerden que en realidad él decía que una cosa es la estadística, los datos duros, fríos, sí que ahí están. Y otra cosa es el análisis epidemiológico, que tiene que ver con algo de sentido común que ponía, ¿no? Es decir, entonces esto nos pone a pensar y a evaluar. Y en este evaluar, el que seamos muchos y de disciplinas distintas también ayuda, porque a veces la mirada de un docente no es la misma que la mirada de un cirujano o de un veterinario, ¿sí? Es más, nos pasamos la vida tratando de decirle al hombre de campo que no le dé la hechura cruda al perro. Hoy nos preguntamos, ¿vale la pena insistir con esto? Si en realidad, la verdad que, como decía al principio, hemos fracasado con total éxito. También lo vamos a seguir diciendo, vamos a decirle, no, ahora dale las hechuras. Pero en realidad no lo vamos a tomar como algo que nos desvele. Vamos por otro lado, porque en realidad estamos viendo que por ahí establecer el sistema que un cirujano dijo de manera muy cómica, establezcamos lo que es la pastilla del día después. Bueno, le dio la hechura, bueno, qué sé yo. Desparasítelo. Tener desparasitado al perro, ¿no? Decir, bueno, a ver, achuras va a comer, ¿sí? Esperemos que no, pero si come, bueno, sepamos que tenemos como reaseguro un plan de desparasitación, que eso sí lo podemos manejar de respaldo, ¿no? Bien, la idea fue esta, ¿eh? Espero haber podido hablar de cómo un programa de control con su mecanismo de vigilancia y de evaluación puede aplicar la epidemiología a veces de manera clara, juntando muy buena cantidad de datos, y a veces no tanto. Voy a dejar de compartir porque lo que quiero es mostrarles esta cuestión que tiene que ver con la epidemiología, que es el cómo junto a los datos, cómo voy recogiendo datos para después poderlos evaluar. Que aquí es donde se nos arma el barullo, porque en realidad uno recoge datos, los recoge como uno cree que está bien, pero esos datos después los lee otro. Y ese otro por ahí lo más probable es que me escriba, me llame, me mande un WhatsApp o algo, y si no me dé todo, diciendo no te entiendo nada de lo que pusiste. O nos damos cuenta que en realidad juntamos datos que no tenemos por qué juntarlo, o juntamos datos que en realidad no lo hicimos bien, o que se nos pasó a juntar, preguntar una cosa que no preguntamos, o datos que no recogíamos y que tendríamos que haberlo hecho. Tal es así que, bueno, ahora lo que voy a compartir, aquí alguna cuestión, alguna pregunta, alguna cosa que quieran preguntar. He tratado lo más ameno posible de contarles cómo fue desarrollando ese programa, cómo lo hemos transitado estos 40 años, algunos menos, eh, y cómo la verdad los estudios epidemiológicos y la epidemiología siempre estuvo presente. ¿Por qué? Porque nos ayudó también a tomar decisiones, a dar golpes de timón, a buscar nuevas estrategias de control. Y bueno, mientras piensan, voy a ir a compartir pantalla con otra cuestión. ¿Están ahí o me dejaron solo? Bien. Sí, estamos. Gracias, Alexis. Y bueno, esto que le estoy mostrando acá es el motivo por qué el doctor Edmundo Larraín nos ha dicho de todo muchas veces. Porque esta es la base histórica del proyecto de investigación vacuna.
Pero cuando hablamos de vacuna, que le decía los distintos parajes donde vacunábamos, el valor P que nos daba, que en la oveja nos dio en el huésped intermediario y nos dio de alto impacto, en el huésped, bueno, todo ese trabajo desde el año 0 se fue volcando en esta planilla Excel, donde fíjense, tenemos por un lado la identificación del campo, del punto. Alguna vez lo llamamos waypoint porque íbamos con el GPS. Había que identificar el lugar donde vacunábamos porque era un campo determinado, con un poblador que estaba ahí en ese campo, que era el dueño o el tenedor del campo, de esos animales, y había que nombrarlo. El tema que aparecía que por ahí a veces, qué sé yo, se moría, se iba en sucesión, de repente aparecía otro, y bueno, todo eso, fíjense que hay en algunos donde cambia. Por ejemplo, acá voy yo, Cayumán. La señora falleció, ahora es sucesión, y aquí tenemos después creo que hay una planilla llena ahí que se la voy a mostrar, donde un día vamos y el que dice que es dueño de apellido Díaz, el otro día vamos y uno que apellido Cayumán, el otro día vamos y no hay nadie. Entonces, complejo. Pero tenemos la latitud y la longitud, y esto empieza en realidad desde, tendría que, no sé si editar, edición, no sé si no me permite. Pero bueno, esto es desde el año, desde el primer año, ¿sí? Que aparece esto. Fíjense cómo tenemos la localidad y el paraje, Manecón Grande. Y aquí tenemos, fíjense cómo, desde el año 1, tenemos, él, cuando charla con él me dice, es la historia clínica de cada uno de los campos. Todo lo que se fue haciendo se fue anotando en esta base de datos. Fíjense, por ejemplo, el paraje, si se muestreó, porque hay algunos campos donde no íbamos, si es del área vacuna, si no, esto ya después no lo ponemos más. Si se vacunó en ese campo, cantidad de ovejas, cantidad de chivas, perros, qué cantidad tienen. ¿Tomamos muestra para coproantígenos? Sí. ¿Se hizo el copro ELISA? Sí. ¿Cuáles fueron los positivos? ¿Cuáles fueron los negativos? ¿Sacamos sangre a borregos? ¿En qué campo sacamos sangre? ¿Qué cantidades? ELISA positivo, confirmado por Western Blot. Ven acá, por ejemplo, dieron 3 ELISA positivo y un Western Blot positivo. Esto quiere decir que, a ver, el ELISA positivo en realidad puede ser cualquier teña. El Western Blot me confirma que es equinococo. Bueno, fíjense, ven, aquí todo. Con observación, en el año 2009, aquí se empezó. Primera dosis, ¿qué cantidad de animales? 167, después 134. Tercera dosis, 71. Aquí, indudablemente, se comieron algunos, vendieron otros, algunos pues, se lo mata el zorro, qué sé yo. Hubo un año donde tuvimos una caída enorme, porque fíjense, total ovinos acá, yo no sé cuánto teníamos, pero eh, nos agarró el volcán, mortandad enorme. Sí, pero bueno, cosas que pasaron. ¿eh? Y aquí ponemos observaciones. No había nadie, no tiene animales, encontramos una caravana roja, no hay nadie, faltó juntar ovejas, le faltó juntar a todas, ¿ven? Aquí otra explicación que tenemos, el por qué por ahí a veces los perros todavía siguen infectados, y bueno, nosotros no sabemos si juntó todo, no juntó todo, o en el campo le quedaron algunos borregos que no los trajo. Porque otra cuestión, también es cuestión de ver que no todos, casi ninguno tiene caballo para ir a juntar. Juntan de a pie, ¿entiendes? Entonces por ahí no siempre pueden juntar todos los animales. ¿ven? Entonces bueno, aquí tenemos todo, toda la historia clínica, toda la historia de cada uno de los campos. ¿sí?
Aquí es donde traemos los datos que juntamos en el corral. ¿Cómo los juntamos los datos en el corral? Ahora les voy a mostrar, porque todo esto tiene una explicación. Acá, acá. Me sorprendo a mí mismo, y café canchero. Bueno, fíjense. Planilla de... Esto es, bueno, lo que vieron antes empieza acá, en esta planilla. Los que vamos a vacunar, agarramos, en un momento, hay alguien que se baja con una virome, esta planilla, y empieza a tomar los datos. ¿Sí? Paraje, encargado, fíjense, acá dice nombre de Waypoint, pues ya vamos a hacer una comparación y empezamos. ¿Sí? Stock ganadero, partimos de la población total. A ver, ¿cuántas chivas, cuántas ovejas, cuántos corderos, cuántos caballos? ¿Tiene perro? Sí, tiene perro. Fecha última de parasitación, ¿cómo se llama el pichicho? Las instalaciones. Preguntábamos, las instalaciones, ¿cómo son? Los corrales, la manga, bueno. Después nos dimos cuenta que manga no tenía ninguno. Los corrales, bueno, en realidad siempre estaban igual los corrales. Son algunos no son, hay que poner voluntad para decirle corral, y otros están buenos. Pero bueno, en realidad no fue cambiando, pero también tomamos ese dato, muy bueno, bueno, regular, malo. Y la dosis 1 en diciembre, la dosis, la tercera, porque aquí es el del año pasado. Recuerden que le había dicho a los 30, 60 y al año. Entonces, a veces en enero o en diciembre vacunamos los borregos, digamos, los corderos del año pasado, ¿sí? La tercera dosis. Y después, epidemiología. Bueno, el dedo se me está jugando mala pasada. Hay ovinos provenientes de otros campos, hay ovinos más viejos que caravana amarilla, que ese fue el primer color que utilizamos, ¿sí? Faena chivas viejas, ovejas viejas y observación, ¿sí? Aquí le estoy mostrando la que veíamos antes y la que estamos usando ahora. Ya ven, no le ponemos waypoint. Dice, bueno, productor original, ese es el waypoint, Arnoldo Paredes. Y el actual, bueno, este siempre fue Arnoldo Paredes, pero por ahí es otro. Vemos el stock ganadero y aquí la cantidad de perros, vacuna primera dosis, tercera dosis, segunda dosis. Fíjense que aquí no está las instalaciones, dejamos de preguntarlo. Información general. Acá, fíjense algo como hay algunas cosas que nos permiten cambiar por ahí una planilla. Aquí preguntamos, ¿hay ovinos provenientes de otros campos? Aquí preguntamos, ¿le compro ovejas viejas para consumo a algún vecino? ¿Y esto saben por qué viene? Esto viene porque hubo un caso de diatidosis en uno de los puestos y que vacunamos. Y uno empieza como a preguntar, ¿no? Ese costado detectivesco que por ahí se desarrolla. Empieza a preguntar de acá, allá. Y llegamos a la conclusión que en realidad este hombre le compra ovejas a otro que no vacuna. Entonces no es lo mismo preguntarle a alguien, ¿hay ovejas que vienen de otro lado? A decirle, ¿usted le compra ovejas a otro para consumo propio? Porque es para consumo. ¿Le compra ovejas a otro? Entonces, bueno, ahí pensamos que por ahí preguntar de esa manera, porque a veces la respuesta también va en función a cómo se hace la pregunta, ¿no? Muchas veces la calidad de la respuesta tiene que ver con la calidad de la pregunta. Faena cabras viejas, faena ovejas viejas. Porque ahí tiene que ver, bueno, porque ahí estarían los quistes, ¿no? Y observaciones, ¿sí? Y aparte cada cuánto, toda la semana, todos los meses, en qué momento. Porque aparte acá también necesitábamos saber, para ver en qué momento podíamos ir para juntar vísceras de chivas, cuando faenan chivas, porque necesitamos estudiar a ver si que haya todavía perros parasitados tenían que ver con que había
chivas con quiste, porque a las chivas no las vacunamos. ¿Por qué? Porque en realidad, voy a ser honesto, si ponemos también a vacunar las chivas, no es el mismo manejo que se le hace con las chivas que con los corderos. Es muchísimo más complicado. Y en realidad, la cepa que tenemos, les había dicho, es la cepa oveja. En realidad, el salto de especie a la chiva podría hacerlo, pero en realidad no sería relevante. Bueno, suponemos que es relevante, vamos a estudiar las chivas, ¿sí? Bueno, ¿en qué momento del año podemos ir? Bien, esto ven, esta es la planilla. Y el tema es, esta planilla, yo les decía, yo la lleno acostada ahí apoyado en un tronco del corral, y hay algunas cosas por ahí a veces que anoto que las entiendo yo nada más. Y yo lo leo y me acuerdo de por qué anoté eso. Pero el tema es que estas planillas después, el profe Larry las recibía todas juntas. Y había algunas, bueno, él si quiere después en algún momento contará, qué es lo que le generaban algunas planillas, que eran por ahí a veces incomprensibles. Y claro, porque él no estuvo al lado mío cuando yo la llenaba. Entonces hay todo el contexto de por qué yo puse eso en la planilla, él no lo tiene. Él busca un dato y lo quiere volcar en la otra planilla que habíamos visto, que era la historia clínica. Entonces, el tema es eso también, buscar que las planillas tengan la capacidad de recoger datos de una manera uniforme y que después quien los recoge eh, eh, pueda volcar esos datos y que los datos que vienen de distintos lugares puedan ser comparables entre sí, que es lo que en definitiva después importa, ¿no? Así que bueno, esto es lo que le quería mostrarles, que en realidad el llenado de la planilla, es más, muchas veces nos damos cuenta que por ahí que hay datos, que por ahí ustedes cuando analicen la planilla esta y analicen la planilla de la histórica del programa de vacuna, van a ver que hay cuestiones que nosotros deberíamos haberla preguntado y no las preguntamos, ¿sí? Y bueno, son cosas que las vamos corrigiendo a medida que nos damos cuenta, lo corregimos. Pero por ahí hay veces que no nos damos cuenta y hacemos la misma macana año tras año, hasta que en un buen momento alguien o algo nos hace dar cuenta. Otra planilla, que es la investigación epidemiológica del caso de hidatidosis humana. Acá tengo dos planillas. Una vieja, que es esta, la otra más nuevita. En realidad, esta planilla proviene de los estudios de casos y controles que les había dicho antes. No vamos a andar preguntando cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? A ver si tiene, no sé, wifi no. Vamos a preguntar cosas que tienen que ver y que nos vayan ayudando eh, con datos y que nos vayan dando un poco lo que es la epidemiología, ¿no? La historia natural de la enfermedad en una comunidad. Entonces vamos a preguntar esas cosas que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? ¿Dónde vivió los primeros 10 años de su vida? ¿Tiene agua potable o la potabiliza? ¿Tiene perros, los de parasita? ¿Faena animales? ¿Y los vecinos qué hacen? ¿De dónde vienen los animales faenados? ¿Qué hace con las achuras? ¿Aquí es donde nos mienten? ¿Qué lugar visita frecuentemente? ¿Eh? Este, si el caso que estoy encuestando es de, qué sé yo, de Cipolletti o de Roca o de Viedma, y bueno, a ver, visita frecuentemente qué parajes, campos, sí, no, ¿sí? ¿Lleva a sus perros, lleva a sus perros a los campos cuando va de visita? ¿Mm? Bueno, fíjense que aquí ¿recibe visita del agente sanitario? Sí, no, y la frecuencia. Esto no es para mandar en cana al agente sanitario, esto es porque en realidad vemos que es la importancia de la visita del agente sanitario, ¿no? Y bueno, esto en realidad confirma que, porque muchas veces área rural, pero voy a visitar a parientes que viven en el campo y sí, me llevo el perro. Entonces, bueno, sigue siendo una enfermedad de ámbito rural. Y aquí tenemos la planilla con bastantes más cositas, ¿sí?
donde se van agregando en función de lo que voy viendo, ¿no? Acá datos clínicos, datos epidemiológicos. Fíjense acá, dónde vivió, trabajó, vivió en zona rural, ¿sí? Cría o crió animales como cabras, ovejas. ¿Ven? En realidad, estas planillas no salen porque sí, sino que van saliendo, y las preguntas salen de la experiencia de los estudios que se van haciendo también. Y también, a ver, de algunas planillas y estudios de otros equipos de trabajo, de otros programas. ¿Sí? Hay que aprovechar también la experiencia de otros. Así que bueno, este tema, la importancia de las planillas en lo que es la recolección de los datos. A lo que espero haber sido lo más claro posible, que hayan aprovechado, que les doy muchas gracias y espero si hay alguna pregunta o algo para compartir también con esto, será bienvenido. Una consulta. Sí, En Julieta. esa planilla, ¿cómo veo los animales vacunados? Pues yo la estaba tratando de ver para hacer el trabajo práctico, no me doy cuenta. ¿Sería el número de vacas ahí? De ovinos, digo. En la planilla, a ver, vamos a volver. Tenemos la posibilidad de volver. ¿Dónde estamos? Aquí. La del Excel. Vos querés que vaya al Excel. Sí. Bien. Sí, bueno, ahí tiene, ahí donde dice primera dosis, segunda dosis. Esos serían los vacunados. Cuento todos los que tengan las 3 dosis y ahí voy anotando, haciendo el total. Exactamente. A ver, uy, qué bueno que está eso. El que tenga las 3 dosis. ¿Sabes una cosa? Yo no sé si un animal tiene las 3 dosis. Esa es otra cuestión. Mirá qué interesante cómo nos venís a hacer charlar esto. Yo en realidad, cuando pongo tercera dosis, no es que el que recibió la primera dosis recibió la segunda y recibió la tercera. ¿Sí? Vos decís, ¿y cómo que no? Y no, porque en realidad nosotros caravaneamos, vamos la primera vez, ¿no? Le pedimos que nos encierre todos los corderos. Encierran todos los corderos y nosotros ahí caravaneamos a todos con un color amarillo, que es el primero que usamos. ¿Sí? Entonces, esas caravanas no tienen números. No tienen números. ¿Se le puede poner número? Y habría que ver si realmente es absolutamente necesario, porque estaríamos identificando cordero por cordero. La pregunta es, ¿vale la pena? Porque en realidad, una de las cosas que pueden suceder es la siguiente también. Es que yo le doy la primera dosis, cuento la cantidad de corderos que hay en diciembre. Voy en enero, pido que me encierren todos los de caravana amarilla, me los encierran todos, eran 80 y ponele que hay 60. ¿Sí? Entonces te dicen, no, a ver, nos comimos, y hay otros dos que y no sé dónde están. Ponele que se te escaparon 5. Pero esos 5 que quedaron en el campo, porque no los pudo recoger. Bueno, a ver, esto es algo, por eso es de epidemiología aplicada, y es un proyecto de investigación a campo, porque distinto es los proyectos experimentales, donde yo hasta le puedo poner sobrenombre si quiero a los corderos, porque tengo una cantidad, los tengo siempre ahí, no los largo a campo, están todos, ¿entiendes? Pero acá es un proyecto de investigación y un trabajo, un estudio que se hace en las condiciones normales en que se desarrolla la vida, ¿se entiende? Entonces, estas cosas pueden pasar. Entonces puede pasar que ese que yo lo carabañé en diciembre, en enero, se me quedó en el campo. Y cuando vuelvo a vacunar al año, en diciembre del año que viene o en enero del año que viene, apareció de vuelta y lo volvió a vacunar. Pero yo no sé si recibió 2 o recibió las 3. ¿Se entiende? A veces nos pasa al revés, que en la segunda dosis nos encontramos con corderos que se nos escaparon en la primera. Los carabañamos. ¿Sí? Entonces, vos lo que vas a saber ahí es, tercera dosis, cuántos borregos vacunamos. Que son los del año. Listo.
Y cuando pregunta cobertura de vacunación para cada dosis, ¿qué es? Y fíjate, el porcentaje de cobertura, ¿qué es? Vacunados sobre totales. Ajá. Bueno, eso es Bien. parte eso Claro, es sobre el trabajo. total vacunado Fíjate, o no vacunado. evalúalo y criticanos. Y sé lo más cruel que puedas. Sí. Sí, sí. Ese es el porcentaje de cobertura es los que sobre los que se desarrolló determinada acción vacunados sobre el total de la población. Bueno, fíjate. A ver si puedo sacar coberturas. Listo, gracias. Eso es. Bueno. Muy bien, Lavanchi. Perfecto. Bueno, no sé si hay ninguna pregunta más. Si no hay preguntas, Fantástico, entonces. voy a ir dejando de grabar. Si encuentro dónde era.